jueves con distintos temas. Comenzamos, ¿no?, preparándonos para Pentecostés, hemos tocado, ¿no?, el tema de la nueva evangelización, hemos mirado, ¿no?, cómo el Señor nos invita a transformar nuestra cabeza, nuestra mentalidad, para justamente llevar la buena noticia a todos lados. Y ahora, caminando con San Pablo, que nos ayuda con sus éxitos y sus fracasos, justamente nos ayuda también a reconocernos en nuestra propia vida y poder transformar nuestros éxitos y fracasos en ocasión de evangelización. Ya vamos por el quinto éxito y fracaso de Pablo, que nos viene, insisto, enseñando y mucho en todo este tiempo. Bueno, te invito a que, como lo hacemos cada noche, pidamos el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestra vida, para que nos ilumine, para que podamos entender, para que podamos comprender lo que Él nos tiene preparado para este día. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que venga con abundancia sobre cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestro corazón y a pedirle a ese Espíritu Santo que venga. Necesitamos y mucho de Él. Le vamos a pedir que sople sobre nuestra vida, que se derrame abundantemente en nosotros.
jornada, cada día, como lo hacemos cada jueves que nos encontramos, pedimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen, que ella interceda por nosotros. Le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Bueno, mis hermanos, seguimos caminando con Pablo, seguimos conociendo. Bueno, hola a los que me han ido saludando, bienvenidos, a los que se han ido enganchando en este momento, en estos encuentros, en estas pequeñas catequesis que intentamos hacer para ir creciendo en nuestra fe. Hemos ido viendo los éxitos y fracasos de Pablo, los fracasos y los éxitos de este gran apóstol. Y hoy tomamos ya el quinto fracaso de Pablo. El quinto fracaso de Pablo, como fue el tercero y el cuarto, que tiene un nombre, se llama Timoteo. Timoteo, su hijo amado. Timoteo, el hijo de su corazón. Timoteo, al que le escribe incluso 2 cartas. Timoteo, a quien él fue enseñando desde muy pequeño a evangelizar, que le fue enseñando desde muy pequeño a llevar la palabra de Dios, que le fue enseñando a vivir de la palabra, a quien él mismo le impuso las manos. Pero Timoteo es también un fracaso de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, en un determinado momento, cuando va a salir a evangelizar, hace circuncidar a Timoteo. Lo circuncida. Él, el defensor de la salvación por la fe, lo carga a Timoteo con el cumplimiento de la ley. Una contradicción con todas las letras. Una metida de pata de Pablo que vamos a ir despacito, conociendo, viendo, pero este hombre que tenía tan clara la salvación por la fe, ¿no? ¿Qué era la circuncisión? Para que vayamos entendiendo. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión era el signo externo de la alianza que Dios había hecho con Israel. Era el signo que Dios le había entregado, le había pedido a Abraham y a toda su descendencia como parte del pueblo de Dios. A ver, nosotros no tenemos un signo físico del bautismo, más que el momento del sacramento, después queda espiritual. Pero es como si nosotros tuviéramos un signo, no sé, una marca, una cruz en el brazo, en la mano, ¿no? Y ese sería el signo. Tengo la cruz, pertenezco al pueblo de Dios, pertenezco o estoy dentro de la historia de la salvación. Pero todos sabemos, porque ya lo hemos charlado en más de una oportunidad, que la circuncisión implicaba el cumplimiento de la ley. Si soy circuncidado, tengo que cumplir la ley. Pero también sabemos que la ley no nos salva. Esto fue lo que peleó Pablo por tanto tiempo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a entender. La circuncisión no era un rito más. Era el rito de introducción en la alianza de la antigua ley. Era la manera que justamente vivían los judíos. Desde la circuncisión vivían justamente su vida como hijos de Dios. Bueno, esto aparece muy claro en el libro de los Hechos. Aparecen estos problemas de, ¿se acuerdan, no? ¿Hay que circuncidar o no hay que circuncidar? Insisto, muchas veces estas discusiones para nosotros son un poco baladí, sin sentido, pero en verdad que para ese momento eran fundamentales. En Hechos 15:1 dice, ¿no? Aquellos fariseos convertidos que buscaban la salvación de todos, pero que ellos creían que la circuncisión seguía siendo fundamental, ¿qué decían?
Si no se circuncidan conforme a la costumbre mosaica, no pueden salvarse. Padre, pero eran cristianos, sí, pero insisto en esta idea para que entendamos la metida de pata justamente de Pablo. En ese momento se pensaba, o algunos por lo menos pensaban, que la salvación pasaba primero por la circuncisión y después por la fe en Jesucristo. No que podía ser directamente desde la fe en Jesucristo, ¿no? Por eso en Hechos 15:5 dice, había que circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Como que fuera una preparación y no que la salvación por la fe en Jesucristo fuera una novedad total, una novedad justamente nueva, algo realmente nuevo y distinto. Entonces, ahí estaba justamente el problema. Pero Pablo es uno de los que más reacciona en contra de eso. En Romanos 11:6 dice, si es por gracia, ya no lo es por las obras. De otro modo, la gracia ya no sería gracia. En Romanos 9:16 dice, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. ¿No? Y hay dos ideas que son fundamentales. En Colosenses 2:14, canceló Cristo, ¿no? Con su muerte y resurrección, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas, y la suprimió clavándola en la cruz. Y después en Gálatas 5:6 también, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Pablo es muy claro en esto. Lo hemos charlado en más de una ocasión, porque era parte de su proceso de conversión, romper con la ley para entrar en la fe. Por eso sorprende esta actitud de Pablo, esta actitud que lo lleva a circuncidar a Timoteo. En el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, insisto, del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo es muy claro. ¿Por qué ahora tientan a Dios, queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Insisto, quiero que tomemos conciencia de la claridad que Pablo tenía. Pero ahí viene la debilidad, ahí viene el fracaso de Pablo, ahí viene el no ser firme. Lo tenía muy claro, pero no era firme. Padre, ¿Pablo no era firme? No. Pablo también tenía su aspecto de barro, su aspecto de fragilidad. Lo hemos visto, se peleó con Bernabé por Marcos, ¿no? Lo llevó a romper una amistad de años profundísima, y sin embargo, en Hechos 16:3 se nos cuenta, Pablo quiso que Timoteo se viniera con él. Le tomó y le circuncidó a causa de los judíos que había por aquellos lugares. Pablo termina todavía, a esta altura, todavía piensa que la circuncisión o llevar a alguien circuncidado como él y ahora Timoteo le iba a facilitar la entrada en las comunidades judías. Pablo lo hace como para acomodarse, para que no haya tanto choque, pero está debilitando lo que él mismo predicaba. Insisto, son cosas que nos pueden pasar a nosotros, mis hermanos, Ojo, nosotros podemos tener muy clara nuestra fe, pero a veces por tratar de congraciarnos con el otro, a veces por tratar de facilitar, uno termina traicionando su principio. En el fondo, este fracaso de Pablo es una traición a su principio, que no es suyo, pero
que él lo vive como propio. Entonces, Pablo es tratando, insisto, de lograr un clima más favorable, de que si Timoteo tenía que predicar ante judíos, los judíos no le echaran en cara que no era circuncidado, lo hace circuncidar. Pero esto, insisto, lo lleva a Pablo a serios cuestionamientos, porque las comunidades entonces empiezan a preguntarse, ¿entonces esto es real? ¿Entonces lo que Pablo nos predicó a nosotros no era verdad? Imagínense a Pablo, que lo dice el texto, esto que yo les leía está en Hechos 16:3, ¿no? Cuando circuncida a Timoteo. Pero en Hechos 16:4, el versículo que sigue, dice: conforme Pablo y Bernabé iban pasando por las ciudades, les iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en el concilio de Jerusalén, para que las observaran. Una contradicción, ¿no? Una contradicción. Porque, insisto, ¿qué decían la carta del concilio de Jerusalén? ¿Qué decían lo que los apóstoles habían decidido? Que no era necesaria la circuncisión. Y que si estaban circuncidados, se mantuvieran, que fueran coherentes, pero ya no con la circuncisión, sino con la fe. Y que se mantuvieran alejados de los ídolos, de la comida inmolada a los ídolos, es decir, cosas secundarias, no lo esencial que era la fe en Jesucristo. Bueno, aquí, insisto, es donde Pablo mete la pata, su gran fracaso. Claro, después empiezan los problemas, que también los vamos a ver. Fíjense que después, las cartas que Pablo escribe, después de esta misión, de este viaje evangelizador, que son, por ejemplo, las cartas a los Gálatas, ¿no? Ahí uno nota que justamente cuando los Gálatas empiezan a caer nuevamente en el cumplimiento de la ley, ¿no? Que empiezan a preocuparse más por el cumplimiento de la ley que por la vida en la fe, ahí es a donde Pablo comienza a reaccionar. Ahí es a donde Pablo se da cuenta de que metió la pata. Claro, no dice, perdón, me equivoqué, metí la pata, no debería haber hecho, no, sino que sigue afirmando con más fuerza la salvación por la fe. Sigue afirmando con más fuerza la salvación únicamente por la fe en Jesucristo. Y ahí, por ejemplo, en los Hechos, ¿no? La plena salvación no se consigue por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. En Gálatas 5:12, hablando de aquellos que insistían en la circuncisión, ojalá que se mutilaran quienes los perturban. Sin embargo, vemos la metida de pata, entendemos por dónde iba, comprendemos, creo por lo menos haber sido claro, que también nosotros podemos meter la pata, que a veces, insisto, pensamos que si acomodamos un poquito, si aflojamos un poquito en el mensaje, si nos congraciamos con aquellos a los que vamos a predicar, viviendo o haciendo pensar que vivimos como ellos, nos van a escuchar más. Vemos lo que pasa con Pablo. ¿Qué pasa con Pablo? Pablo, que tiene que seguir, insisto, llevando adelante, ¿no? El programa de evangelización, pero aún en la metida de pata, aún cuando Pablo se equivoca, la iglesia sigue creciendo. La iglesia sigue creciendo. ¿Qué le demuestra Dios a Pablo? Que no es el único, que no es solamente él, que no solamente tiene que fijarse en sus aciertos o errores, sino que tiene que dejar que Dios siga haciendo su obra. En Hechos 16:5 dice: las iglesias se afianzaban en la fe y crecían en número día a día. No son los errores de Pablo los que impiden que la obra de salvación siga adelante.
insisto, mis hermanos, para que nosotros valoremos. Todos metemos la pata, todos nos equivocamos. Esto lo vengo diciendo con cada uno de estos fracasos, como le llamamos, de Pablo, para que nosotros entendamos, rompamos con eso de que si yo lo hice mal, Dios se perdió la salvación. Porque no es así. Dios va a seguir salvando a los hombres con nuestras metidas de pata o a pesar de nuestras metidas de pata, a pesar de nuestros errores, equivocaciones. Pablo es firme, Pablo lo tiene claro, vacila, se equivoca, pero vuelve a lo que ha aprendido, a lo que el Señor le ha mostrado, a lo que el Señor le ha revelado, aquello que Dios lo ha llevado adelante. Por eso no tiene miedo, no se echa culpas. Creo que todas estas cosas, insisto, mis hermanos, nos pueden ayudar a romper con eso, a romper a veces con ¡ay, pero yo que me equivoqué! ¿No? A veces los que somos un poco culposos en nuestra vida, nos cargamos mucho con esto. Cuando metemos la pata, pensamos que Dios, ¿no?, le hemos arruinado el proyecto a Dios. Y en verdad, nunca le podemos arruinar el proyecto a Dios. Tal vez podremos ponerle una piedrita en el camino, pero arruinarle el proyecto jamás. Porque Dios va a seguir haciendo su historia de salvación. Dios va a seguir llamando a la salvación. Dios va a seguir salvando por la fe. Y esto sí es lo que nosotros tenemos que trabajar en nosotros y ayudar a otros. A ese encuentro en la fe. A ese encuentro justamente con Cristo desde la fe. Entonces aquí vemos el fracaso de Pablo, que se llama Timoteo, tratar de congraciarse con aquellos a los que va a predicar. No significa, por las dudas para que no lo malinterpretemos, no significa que no se pueda compartir con el otro, no significa que uno tenga que ir solamente a pelear, no significa que uno tenga que ir de manera rígida, de manera fanática a llevar el Evangelio. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que a veces queremos acomodarnos para que el otro nos escuche y en verdad el otro tiene que escuchar el Evangelio, no a nosotros. El otro tiene que vernos a nosotros vivir el Evangelio, no que nosotros tratemos de acomodarnos y decir de que está todo más o menos bien, pero bueno, acá el Evangelio podría ser. Es eso lo que hoy Pablo nos quiere enseñar. Anunciemos el Evangelio tal cual es, con amor, con caridad, con comprensión, dando tiempo a la conversión del otro, pero el Evangelio. No tratemos de mimetizarnos, no tratemos de quedar bien con el otro, no tratemos de asumir actitudes, gestos, posturas, principios que no son los del Evangelio. Todo para quedar bien, todo para congraciarnos, todo para que el otro pueda llegar a escucharme. Porque en verdad el Señor no necesita de eso. El Señor no necesita de que nosotros nos congraciemos para tocar los corazones. Lo que el Señor necesita es que nosotros estemos convencidos del Evangelio. Así que te invito a que lo pienses, lo reflexiones, que aprendamos juntos de este caso de Pablo que se llama Timoteo. El circuncidado que no era necesario circuncidar. Al que circuncidó Pablo para quedar bien o porque había muchos judíos a donde iban a predicar. Ojalá nos ayude también, insisto, a nosotros a vivir más plenamente el Evangelio y ser testigos del Evangelio con toda la fuerza, con todo el amor que tiene el Evangelio. Vamos a escuchar un tema mientras hacemos una pausa. Le pedimos al Señor y vamos a entrar en el éxito. Y el éxito me gusta mucho más todavía que el fracaso. Otros días el fracaso era lindo para reflexionarlo, pero hoy el éxito es maravilloso. Como la lluvia que el grano hace crecer.
Gracias. Gracias. Y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto, yo te alabo. Y si rugen las tormentas, yo tendré fe. Pues mi confianza puesta en ti no has defraudado. Sí, así es Inés y así es Belkis también. Y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve Gracias, Normita. a nacer. Aún en medio del desierto, te alabo. Y si rugen las tormentas, yo tendré fe. Pues mi confianza puesta en ti no has defraudado. Gracias, Odette, gracias. Pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser. Donde sea que tú quieras, llévame. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser. Donde sea que tú quieras, llévame. Aún en medio del desierto, yo te alabo. Y si rugen las tormentas, yo tendré fe. Pues mi confianza puesta en ti no has defraudado. Y que pase lo que pase, y yo en medio del desierto te alabo. Y si rugen las tormentas, yo tendré fe. Pues mi confianza puesta en ti no has defraudado. Y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. El tema se llama Tú siempre serás fiel. Lo canta María Ángel con Jonathan Narváez. Ustedes saben que yo siempre busco de este canal de YouTube de Jonathan Narváez, porque realmente, primero porque son todas canciones católicas, después porque tiene canciones bellísimas, realmente un productor de lujo tenemos aquí en Argentina. Así que cantado esta vez por María Ángel, con él que le hace los coros de fondo. Así que lo pueden encontrar en el canal, insisto, de Jonathan Narváez. Uno tiene la mala costumbre de decir Jonathan, pero es Jonathan. Vamos al éxito de Pablo. El éxito de Pablo se llama objetivo. Pablo tiene un objetivo muy claro en su cabeza. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la visión? La visión es la mirada lejos, la mirada grande, la mirada que le ha mostrado el Señor, ¿no? El proyecto. Pero todo proyecto
tiene un objetivo muy, muy concreto, que es lo que le da fuerzas a aquel que tiene que vivir el proyecto para lograr el objetivo. A ver, un poco esa es la cadena. Justamente cuando yo tengo claro el proyecto para saber a dónde quiero llegar, entonces todas las fuerzas se canalizan en eso. Y aquí es donde justamente el Señor le ha mostrado muy claramente a Pablo el proyecto. Y Pablo ha entendido cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar, recibir la corona de gloria. Ese es el secreto. Pablo, a ver si lo podremos poner en la vida de Pablo. Pablo ha tenido la experiencia de Damasco. En esa experiencia, Pablo ha visto a Jesús. No ha sido solamente una experiencia auditiva de escucharlo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? No es solamente la experiencia auditiva, sino que es la experiencia visual de Jesús. Y él lo que quiere es volver a ver a Jesús. Pablo lo que quiere es volver a ver a Jesús, y para eso va a ser lo indecible. Para eso va a pasar por cosas que no sé si nos animaríamos a pasar nosotros, con tal de volver a ver a Jesús. Porque él sabe que ver a Jesús es recibir la corona de gloria. Jesús lo ha metido en una carrera y Pablo quiere conseguir la meta. Y no solo la meta, quiere conseguir la victoria. A Pablo no le alcanza solamente con correr la carrera. Pablo quiere ganar la carrera. Pablo quiere ser victorioso. Por eso esa famosa frase de Pablo, en Cristo más que victoriosos. Porque a Pablo no le alcanza solamente eso. Y esto es interesante, mis hermanos, porque hemos hablado del entusiasmo de Pablo, hemos hablado de la fuerza de Pablo. Pero ¿qué era lo que lo movía? ¿Qué había de fondo? Esto, el deseo, el anhelo de volver a ver a Jesús, el anhelo, el deseo de recibir la corona de gloria. Esto es lo que lo fue moviendo día a día, momento a momento, situación a situación. Fíjense que en Hechos 20, 24, Pablo mismo nos dice: yo no considero mi vida digna de estima, con tal que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús. Pablo tiene claro el objetivo. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Increíble. Pablo tiene, insisto, muy claro, aunque esto implique pasar por un montón de situaciones, por un montón de dificultades. Les leo un texto que es muy bello y que deberíamos revisar muchas veces nosotros, para darnos cuenta de que a veces cuando nos quejamos, cuando le protestamos a Dios, cuando nos sentimos abrumados, cansados, la verdad, no hemos hecho nada todavía. Segunda de Corintios 11, versículo 24 a 27. Dice así: 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. 1 día y 1 noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, trabajo y fatiga, noches sin dormir,
hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez, peligro de los de mi raza, peligros en la ciudad, peligros en despoblados, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos. Todo esto ha vivido Pablo. ¿Por qué? Porque tiene clara la meta. Cuando leía esto pensaba en los atletas olímpicos que han experimentado sobre todo este año un nivel de frustración muy grande. Porque cada atleta olímpico se prepara durante 4 años para una única carrera o una única competencia. No hay otra posibilidad. Para muchos es la única oportunidad en la vida. ¿Qué los mueve a levantarse cada mañana para entrenar? Levantarse y hacer toda la serie de ejercicios. ¿Qué los mueve? ¿La fama? ¿El honor? No. Los mueve la victoria. El deseo de vencerse a sí mismos y vencer a los otros. Eso es lo que los mueve. Ustedes saben, y porque lo hemos visto en los atletas, no es la fama ni el honor lo que ellos buscan. Es esa coronita que le colocan, ¿no?, en la cabeza cuando termina la carrera y han ganado. Bueno, Pablo quiere que le coloquen una corona también. Pablo quiere también tener esa corona, pero esa corona se llama Cristo. Esa corona se llama gloria. Esa corona se llama cielo. Pablo quiere ver otra vez a Jesús. Y por eso hace lo que hace y se mueve como se mueve. Por eso yo les decía que nosotros deberíamos revisarnos con este texto de la segunda carta a los Corintios capítulo 11. Porque a veces terminamos, lo voy a poner en el ámbito de los curas para acusarme a mí mismo. Terminamos la Semana Santa y estamos agotados de todo lo que hicimos. Y es verdad que nos cansamos, no voy a decir que no. Pero Pablo pasó por mucho más para encontrarse nuevamente con Jesús. Incluso Pablo tiene que pasar por uno de los obstáculos o de los peligros o de los dolores, no sé cómo caratularlo, más grande. Y pasa. Justamente lo más grave, la acusación más grave que le hacen es justamente la de no ser apóstol. Somos tenidos por impostores, dice en la segunda carta a los Corintios, justamente capítulo 6, versículo 8. Somos tenidos por impostores. Lo que más le duele a Pablo, lo que más le molesta a Pablo, es el que no lo reconozcan como apóstol. Eso es terrible para él, porque todo lo que está haciendo es porque es apóstol, porque ha sido enviado a llevar la buena noticia. Ahí está justamente el trabajo de Pablo. Y por eso este texto de la segunda carta a los Corintios, donde en un momento, como no digo sacado, pero con toda su fuerza, les dice, miren, pasé por todo esto, porque soy apóstol. Fíjense que después también Pablo coloca los dos pilares del apostolado. Primero el llamado de parte de Dios y después el haber visto a Jesús. Ustedes saben que consideramos apóstoles a aquellos que vieron a Jesús, compartieron con Jesús y son testigos de su resurrección. Bueno, los apóstoles, Pablo tiene esta experiencia. Llamado desde toda la eternidad, llamado por pura misericordia y vio al Señor resucitado. Esto lo deja muy claro en la carta a los Gálatas, versículo 1, 15 a 16, donde dice, Dios me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia. Tuvo a bien revelarme a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles. Y con respecto a esto de ver a Jesús, de predicar a Jesús, de la misión, que se ve como obligado, como forzado
a la misión, él mismo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 16 a 17. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber impuesto. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Si cumpliera mi ministerio apostólico por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Y en cuanto al ser apóstol, 2 Corintios 12:12. Las características del apóstol se vieron cumplidas entre ustedes. Paciencia perfecta en los sufrimientos, y también señales, prodigios y milagros. Un poquito antes, unos versículos antes, en el capítulo 11, versículo 23, dice: ¿ellos son ministros de Cristo? Voy a decir una locura. Yo más que ellos, más en trabajo, más en cárceles, muchísimo más en azote, en peligros de muerte, muchas y muchas cosas más. ¿No soy acaso yo apóstol? ¿No he visto acaso al Señor Jesús? Bueno, se entiende, ¿no? Pablo, que se ve cuestionado en su ser de apóstol y que justamente lo defiende. ¿Pero por qué lo defiende? Porque el ser apóstol es lo que lo está llevando al objetivo. El ser apóstol es lo que justamente lo mantiene firme en el objetivo, que es alcanzar la gloria. Es la misión que Jesús le encomendó. ¿Se acuerdan lo que le decía el Señor a Ananías, aquel que fue a verlo en Damasco? Cuando Ananías le decía: no, Señor, mirá, yo no quiero ir porque este que nos persigue. ¿Qué le decía el Señor? Ve, porque ese es un instrumento al que yo le mostraré lo que tendrá que sufrir por el Evangelio. Y Pablo lo va haciendo carne. ¿Y todo para qué? Para encontrarse con Jesús. Qué interesante, mis hermanos. La gran pregunta que nosotros nos podríamos hacer es: ¿y yo tengo claro el objetivo en mi vida? ¿Tengo claro que tengo que terminar la carrera? ¿No? Como él mismo lo dice, se lo dice a Timoteo en la segunda carta: he competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. ¿Nosotros tenemos claro el objetivo de nuestra vida? ¿Hacia dónde apunta tu vida? ¿O tu vida está como una veleta movida por los vientos de las distintas situaciones? Pablo tenía claro, y no importa lo que pasara, él se mantenía firme, ¿no? Como el arquero, cuando apunta al blanco y ahí se mantiene firme. Porque muchos de nuestros problemas, mis hermanos, muchas de nuestras angustias, tristezas, muchos, me atrevo a decir, de nuestros fracasos, es porque no tenemos claro el objetivo. No lo tenemos claro como lo tenía Pablo. El objetivo: culminar la carrera, conquistar la corona de gloria que me ha sido dada o me ha sido prometida por el Señor. Y que sigue siendo esa corona de gloria un regalo, un don. Todo lo que hizo Pablo tiene claro él también que justamente no es mérito, sino gracia de Dios que ha hecho su acción en Pablo. En la segunda Timoteo también, después de este haber completado la carrera, lo dice muy claro: desde ahora me aguarda la corona de justicia de aquel día me entregara el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Aquí es donde entramos nosotros, mis hermanos. Si nosotros aguardamos con amor su manifestación y mientras tanto tenemos claro hacia dónde vamos a ir acomodando nuestra vida, ordenando nuestra vida justamente para que esto se haga realidad. Por eso la invitación a que hoy repienses, por un lado, este fracaso de Pablo. Timoteo
a quien circuncidó para congraciarse con aquellos a los que iba a llegar. Ahí iba a evangelizar. Y por el otro, el objetivo. Cuando el objetivo está firme o está claro, uno soporta, uno es capaz de enfrentar situaciones que en otras circunstancias no afrontaría. Es capaz de vivir momentos, situaciones, dolores, sufrimientos, enfermedades, problemas, tribulaciones, como nunca hubiera podido vivir. Por eso es importante que le pidas al Señor que te revele, que te muestre justamente el objetivo, a dónde hay que ir para que te mantengas firme. Ojalá este éxito y fracaso de Pablo de este jueves te haya ayudado, o nos ayude, mejor dicho, a vivir como mejores apóstoles y discípulos del Señor. Espero que puedas descansar en esta noche y ojalá nos encontremos el jueves que viene. Bueno, veremos, era en la página personal y hoy me salió en la página de la parroquia, pero bueno, están bien conectadas. Que tengas un hermoso día mañana, que el Señor te acompañe a lo largo de esta jornada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos mañana con aquellos que hacemos el encuentro con la palabra y nos encontramos el jueves con los que hacemos estas catequesis.